la importancia, por decirlo así, de los órdenes del amor, ¿verdad? Dentro de la familia, ante tanto cambio que está habiendo a nivel familiar, emocional, social, económico, y como digamos, las familias están ahorita enfrentando a reencontrarse, ¿verdad? A tener esos puntos de encuentro para encontrarse y verse que dentro de esta historia que estamos formando como familia existe un otro también. Y no solamente es como mi historia, sino también la historia de los otros miembros que tenga la familia. Y desde ahí, desde esto que puede ser tal vez un desafío o puede a veces ser tedioso porque no estábamos acostumbrados a esto, eh, nos está produciendo una gran oportunidad para reconocerme dentro de mi familia y crear una identidad familiar y desde ahí, desde las funciones que cada miembro aporta a la familia, poder ir incorporando, digamos, elementos o reconociendo las fortalezas que tienen ellos como familia ante los cambios tan rápidos que se dan en la sociedad costarricense. Claro, claro, más en los momentos estos del COVID, que ha sido todo. Exacto. ¿Verdad? Es como si estuviéramos frente a un nuevo paradigma de estructuras también Total. Y de formas de ser, que más bien ha sido, bueno, desde la experiencia que yo he estado teniendo con la gente, ellos dicen, tengo que estarme desestructurando a cada rato, ¿verdad? Y esto también tiene que ver con los patrones de las familias, ¿verdad? Que todas las familias tienen sus dinámicas, sus estructuras, y bueno, y sabemos que la familia siempre deja huellas en todos los miembros desde la niñez, ¿verdad? Entonces la posibilidad que hay de esta elasticidad, que por cierto tiene que ver con un tema que nos gusta mucho a todos, creo, es la resiliencia, ¿verdad? Que si no hay algo de elasticidad, algo de plasticidad, si pensáramos en plasticina, va a ser difícil que las familias puedan salir de una manera, digamos, positiva o más positiva de una situación de tanto estrés como es ¿verdad? Y creo que esto es lo más importante, Leda. Yo creo que ahorita hay una mirada, se está produciendo las condiciones necesarias para tener una mirada como familia hacia adentro, ¿verdad? Y una de las cosas que creo que es fundamental, porque antes en la mañana hablábamos, en la tarde, perdón, hablábamos sobre resiliencia, factores protectores y esto que hay dentro de la familia, yo creo que este encuentro que estamos teniendo en este momento, sería muy importante hablarles a las familias sobre la adaptabilidad que debe de haber dentro de la familia, porque si somos como muy rígidos, seguimos trayendo siempre lo mismo que aplicábamos antes, pero ya estamos ante un proceso muy acelerado, muchos movimientos, debemos de también flexibilizarnos a lo que tenemos en el aquí y en el ahora, para a partir de ahí tomar decisiones familiares diferentes que favorezcan el bienestar y la calidad de vida de cada uno de los integrantes y las integrantes. Claro, claro. Bueno, aquí, que, bueno, perdón. Para mí, ok. No, que aportando a esto de resiliencia y demás, en realidad para mí esta situación de pandemia, de coronavirus, de como se le quiera llamar, en realidad en sí misma es todo un proceso de duelo, ¿verdad? Que viene a reestructurar como proceso de duelo en sí, tiene sus etapas y naturalmente cada sistema lo va a asimilar diferente en sus ritmos diferentes y en sus formas diferentes, ¿verdad? Claro que además estamos, vamos a ver, todas las familias y todos los miembros de nuestra sociedad y del mundo, ¿verdad? De estos meses para acá, hemos estado también teniendo que seguir reglas, ¿verdad? Todas estas normas que se cambian para que nuestra sociedad pueda ir caminando y nos podamos proteger y cuidarnos unos a los otros, ¿verdad? Que esto también ha dado la posibilidad de reconocer
como decían ahora, desde nuestro ser interior, la parte de nuestra solidaridad. Parecía que no íbamos a ver esto nunca y lo estamos viviendo, ¿verdad? A pesar de que estamos mucho más en casa, mucho menos en el contacto físico, ¿verdad? En este contacto que es tan importante de los abrazos, de los besos, que yo creo que en Costa Rica en general es muy importante, ¿verdad? Y creo que esa es la metáfora, volvimos a casa, ¿verdad? Exacto. A la casa, ¿verdad? A lo Sí, interno. de regreso a casa, exactamente. Ujú. Eso es. Ahora, yo podría hablarles aquí de la parte que ustedes saben que a mí me encanta, ¿verdad? Que es desde las familias, sus sistemas, y desde el orden y del amor, ¿verdad? Claro. En las familias. Entonces, todos hablamos de un sistema, pero bueno, un sistema es... Leda, tal dime. vez para las personas que ¿Sí? nos van a ver por las redes sociales, por los padres también del colegio donde los tres trabajamos, tal vez hacer tal vez una breve introducción de decirle que nuestra invitada especial del día de hoy es la Máster Leda Ureña. Ella es psicoterapeuta, es también una profesional que trabaja desde la técnica de las constelaciones familiares, que está muy aunado también con el trabajo con familias. También tiene un amplio recorrido desde la técnica, no solamente porque la emplea en las diferentes consultas o atenciones que realiza, sino porque también se dedica actualmente en la formación de profesiones afines a psicología, ¿verdad? Estoy hablando de psicología, trabajo social, orientación, educación, en el uso y empleo de forma terapéutica en la técnica de las constelaciones familiares. Y también nos acompaña la licenciada Giselle Castro. Ella es mi hermana, también es orientadora y trabaja en un liceo. Igual tenemos a la colega María Fernanda, la licenciada María Fernanda Víquez Álvarez. Ella también trabaja en secundaria. Ambos trabajamos en diferentes lugares del país. Yo, por ejemplo, trabajo en la región de San Ramón, Giselle trabaja en la provincia de Guanacaste y María Fernanda en una institución de Turrialba. Entonces, hacer esta pequeña introducción para dar entonces oficialmente inicio a esta conversación, a esta charla. a esta charla, Compartir también. A este compartir, me encanta esa palabra, a este compartir que vamos a tener entre profesionales para que cada uno, ¿verdad? Desde sus disciplinas y para que cada persona, que también todos formamos parte de una familia, se pueda favorecer y enriquecer y sobre todo fortalecer en su sistema familiar, que ahora Leda nos va a explicar un poco más sobre el tema. Bueno, y yo agradecerles, ¿verdad? Que me hayan invitado. Gracias, sabiendo que es un tema que a mí también me gusta muchísimo, ¿verdad? Sobre todo cuando uno trabaja con familias y todas las familias van a tener sus dificultades, ¿verdad? Y hay algo que desde la parte sistémica de las familias... Que me apague el bombillo. No, a veces no estamos tan conscientes, y es que todas las familias desde su interior tienen las soluciones. Y eso es importante, ¿verdad? Que lo podamos revisar con ellas desde la profesión que estamos ejerciendo, ¿verdad? Entonces, como les decía ahora, me gustaría hablarles un poco más del asunto del orden y el amor en las familias, ¿verdad? Que es desde la parte donde yo trabajo también, bueno, todos los días y hace muchos años. Y entonces, vamos a ver, todas las familias, al ser un sistema y al tener diferentes miembros, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, tenemos una multiplicidad de formas de familia, ¿verdad? Desde las parejas con hijos propios, con hijos adoptados, desde matrimonios que, ¿verdad? Que se vuelven a hacer, desde, bueno, etcétera. Hay muchos sistemas familiares, y entonces desde esa particularidad nosotros también tenemos que ir viendo cómo vamos abordando, ¿verdad?
estas necesidades familiares y, como hablábamos anteriormente, en esta situación que estamos viviendo de unos meses para acá, nos hemos tenido que reestructurar bastante, ¿verdad? Claro. Todos. Y la convivencia en familia también ha sido un nuevo proceso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, escuchar a las personas que dicen, ay, ¿cuánto le había pedido yo a Dios que estuviera yo en la casa de vacaciones? Bueno, ahora todos estamos prácticamente todos los días en la casa, a excepción de las personas que deben de ir a trabajar porque, ¿verdad? Se amerita, sobre todo en la parte de las ciencias médicas. Pero todos los demás es volvernos a reencontrar en un espacio en que las mañanas las casas quedan solas prácticamente, ¿verdad? Los niños para el kinder, para la escuela, para los colegios, papá y mamá a trabajar o mamá se queda sola con todas las labores del hogar, pero volver a estar ahí, amanecer ahí, quedarse ahí las 24 horas, creo que hay que tomarlo con mucha calma, ¿verdad? O sea, con mucha calma y con mucho amor, porque además es volver a ver qué familia hemos estado construyendo, y las familias las construimos, estas dinámicas desde, por ejemplo, si cuando hay una pareja y se casa o se junta, vamos a traer las historias de las dos familias, ¿verdad? Y si desde estas nuestras familias hubo se asumían roles por parte de los hijos, por ejemplo, que no les tocaba porque eran roles de los adultos, es probable que volvamos a hacer lo mismo en las familias que estamos criando, ¿verdad? Entonces, voy a mencionar a Bert Hellinger, que él es el máximo expositor de las constelaciones familiares, que es una técnica sistémica importante en el mundo, ¿verdad? Para las soluciones a nivel de personal, individual, parejas y familias. Y él decía que sin orden no hay amor. Y creo que nosotros hemos aprendido, sin amor no hay orden, ¿no? Y resulta que si nosotros nos respetamos la jerarquía desde donde nos vino la vida, vamos a estar sufriendo muchas cosas, ¿verdad? Como violencia, agresiones, síntomas, enfermedades, etcétera. Comportamientos que estamos repitiendo y repitiendo y que eso no nos hace bien. Porque podemos repetir comportamientos que nos hacen bien también. Tal vez podríamos decir entonces, perdón, que más bien sin orden no hay amor. A partir de esta... Claro. De Sí, claro, Fer, porque si nos imaginamos, por ejemplo, el genograma, que lo trabajamos desde nuestras disciplinas, ¿verdad? A nivel social, o lo que llamábamos el árbol genealógico, yo no debo ponerme antes que un abuelo en ese árbol, yo no debo ponerme antes que mi papá. Hay un orden donde nos vino la vida. Entonces, exactamente eso te iba a decir, porque vos decías, Leda, que deberíamos de colocarnos o ponernos en el lugar que la vida nos dio, ¿verdad? Que tal vez era como aclarar un poquito ahí, que es como, o sea, si yo soy hijo, me pongo en el lugar de hijo, si yo soy mamá, en lugar de mamá, porque tal vez si las personas que nos están escuchando, que es ponerse en el lugar que la vida nos dio, ¿verdad? Entonces, tal vez para comprender que es desde el rol que nos toca, o sea, que el rol que tenemos actualmente en nuestra familia. Claro, claro, y es que además es inevitable que en las familias existan situaciones difíciles, existan muertes trágicas o muertes repentinas que hacen cambiar la dinámica familiar y todos los miembros van a asumir roles en ese momento para mantener el equilibrio, para balancear. Ajá. ¿Qué le podemos decir a un adolescente o a un papá? ¿Cómo es tomar el rol? ¿Cómo es? Ajá, ok. ¿Cómo porque es? Tal vez, perdón, porque tal vez en ese momento que nos estén escuchando, podrían estar pensando, ¿cómo tomo el lugar que la vida me dio? O sea, ¿cómo hago? Si yo a veces siento, sí, que me vuelvo el papá de mi mamá y le digo a veces, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? ¿O qué tengo que preguntarme? O no sé, ¿verdad? O también, claro, muy bien. O también, por ejemplo, que sucede, desde los niños sucede, pero sucede mucho cuando estamos en la adolescencia, ¿verdad? En este momento de cambios tan importantes y como tan rápidos también, y que sentimos, bueno, que tenemos el mundo en nuestras manos. Entonces, de repente,
desde la adolescencia nos vemos dándole órdenes a los papás, o no haciendo caso a los papás, ¿verdad? O faltándole el respeto a los papás. Entonces, ¿cómo tomar ese rol? Vamos a ver, es volver a decir, yo soy el hijo, y papá y mamá me dieron la vida, a como fuera que la dieran. Porque todos los papás y todas las mamás tratan de hacer un esfuerzo siempre por dar lo mejor, aunque en algunas situaciones o momentos de la vida no se crea eso y no se sienta eso. Entonces, hay que empezar por el respeto a quien estuvo primero. El hijo, el padre, el abuelo, los abuelas, o sea, y ahí vamos. También pasa algo muy importante, porque si tal vez en este momento una persona adolescente nos está viendo, dice, pero es que a mí me gusta, ¿verdad? Tal vez decirle que tomar ese rol, ¿verdad? Que tal vez ser el papá de la madre, también se vuelve muy pesado y se vuelve siempre como tener que dar respuesta a algo que a veces uno ni sabe cómo hacerlo. Y en el caso que tal vez mamá o papá o algún encargado legal nos esté viendo, decirle que en el momento que ella o él se ponga en el lugar de esa figura de autoridad, exacto, el lugar que le corresponde, le va a ser mucho más fácil también para poder entonces emitir instrucciones, para poder guiar ciertas cosas que también ese chico, ya lo decía Virginia Satir en algún momento, que la autoestima, cuando hay padres que están seguros de guiar, digamos, a la familia, el proceso de autoestima era diferente para las personas menores de edad, porque así como papá y mamá ponía, digamos, límites o reglas, Claro. también de esa forma los chicos sabían que los iban a defender y que los iban a apoyar y los iban a guiar durante la vida. Claro. Ahora, a mí me puede decir una chica o un chico, ¿cómo, Leda? A mí me maltratan, ¿verdad? Bueno, ante una situación violenta, ¿verdad? O de agresividad, yo creo que las familias cada vez tenemos que ser más conscientes de que podemos buscar apoyo, ¿verdad? Porque hay cosas que solucionar. Generalmente venimos al mundo por amor, desde el amor, generalmente. Hay situaciones, otras que, ¿verdad? Que quizá no sucedieron así, pero la mayoría es así. Entonces, desde ahí hay que buscar también el apoyo si no sabemos cómo por dónde, ¿verdad? Porque, Claro, y ahí pues me surge también como esta pregunta que de hecho en general la he escuchado de muchos padres y de muchas madres, ¿verdad? El comentario no es que ya ahora no se puede aplicar igual que antes un castigo. Ya los hijos no tienen límites, ahora tienen que hacer lo que quieran porque si uno les pone orden, entonces le echan al pan. O ya lo amenazan con eso. O ya los mismos hijos incluso utilizan casi que de cliché, ¿verdad? El discurso de usted no me puede tocar, ¿verdad? Entonces, este mensaje, pues por supuesto que cada quien de su lado, siendo hijos o siendo padres, lo toman a su conveniencia muchas veces, o inclusive también desde el temor de, pues, de infringir reglas o de hacer daño porque claro, la ley dice que no puedo, ¿verdad? Entonces, a veces esto se tiende a confundir muchísimo y esto también influye y afecta justamente en cómo papá, mamá, encargado, hijos e hijas asumen ese rol y también el poder en cada rol, ¿verdad? claro, claro, claro. Y aquí tenemos, en esto que estaban ustedes también planteando es que, por ejemplo, llegan los muchachos o las muchachas a la escuela, inclusive a la escuela, los niños, pero en los colegios, a decir a los profesores, a mí qué me importa, por si usted no es nada mío. Y si en mi casa no me mandan mis papás, menos ustedes, ¿verdad? Y esto tiene implicaciones muy serias en la vida, ¿verdad? Vamos a ver, el no acatar o respetar reglas, no vamos a decir órdenes, reglas que son necesarias para mantener una estructura en orden, ¿qué sentido tiene? ¿Verdad? Que yo creo que es vamos a ver, en general los adolescentes tienen preguntas que son profundísimas generalmente, ¿verdad?
Y yo creo que hay que rescatar esta parte de escucharlos para ver cuáles son sus perspectivas, desde sus ponencias, ¿verdad? Desde estas historias familiares donde también ellos son agentes de cambio. Ellos pueden cambiar cosas de lo positivo, no necesariamente de lo que les hace daño, ¿verdad? Que probablemente también de generación en generación las familias se ha venido repitiendo muchísimo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿yo qué diría? Una comunicación más asertiva, más cercana, más amorosa, me refiero más amorosa, es más cariñosa, ¿verdad? O sea, si nunca le hemos dado un abrazo a un hijo, démoselo ahora que lo tenemos tan cerca. Si nunca le hemos dicho nada positivo, pues digámoselo, ¿verdad? Porque un hijo, una hija que crece escuchando que no sirve para nada, ¿cómo va creciendo esa Y es, autoestima? y es que esto que estás diciendo me lleva a pensar en las familias que viven violencia, ¿verdad? O Exacto. vemos, por ejemplo, también en familias donde hay muchos tipos de abusos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo desde este planteamiento que estamos haciendo, de esta mirada del orden y el amor, que debe de haber orden para que fluya el amor, eh, ¿cómo haría una familia que está viviendo violencia? O sea, cómo poder encauzar ese orden y ese amor para que tal vez el círculo de la violencia se termine ¿verdad? Estoy pensando en estas familias en este momento donde es la forma en que tienen de ser familia. Claro, y a la que están acostumbrados de generaciones en generaciones. Entonces es muy probable que en estas familias hay uno, siempre hay un miembro de la familia que quiere hacerlo diferente, ¿verdad? Entonces esta persona es la que debe buscar recursos. Y en este caso, yo digo, el recurso es la institución educativa, ¿verdad? Y ahí es donde va a encontrar apoyo y desde ahí vamos a acercar también a las familias, ¿verdad? Porque ya con solo un miembro que se acerque a ustedes, se rompe el círculo, se empieza a romper. Hay miembros de la familia que siempre seguirán, ¿verdad? Los patrones que toda la vida han conocido y otros lo harán diferente, ¿verdad? Empecemos por los apellidos. Todos nuestros apellidos dicen algo, ¿verdad? Ujú. Los tales de Guanacaste, los otros de aquí, los de allá. Hay características históricamente. Entonces, es lo mismo en las estructuras familiares, ¿verdad? En las familias, en las dinámicas. Vamos a ver, y volviendo a lo que decíamos ahora, de una situación como esta del COVID, que nos ha llevado también a vivir un estrés bastante fuerte, ¿verdad? Que tiene que ver también con duelos, como decía Fer, también con duelos. eh, Todo esto se va a exacerbar, ¿verdad? Y es poner a prueba los recursos que tiene la familia para poder salir airosa de esta situación, ¿verdad? Entonces, como que al principio les decía, la elasticidad, o sea, el sentido del humor, la alegría. Ahora, hay que recordar que hay varios sentidos del humor, ¿verdad? Entonces es el sentido del humor positivo, porque en Costa Rica usamos ser muy pachoteros y serruchapesos, entonces, ¿verdad? Ese sentido del humor no nos ayuda mucho, porque también tenemos que aprender en esta convivencia a no juzgar y eso es un poco difícil, ¿verdad? Pero cuando no juzgamos lo que estamos haciendo desde la familia, sino que así es y podemos ir viendo que podemos ir cambiando entre todos. O sea, que hay que involucrar a los niños. Los niños tienen ideas maravillosas de cómo solucionar cosas. Los adolescentes también. Entonces yo también, desde mi papel de adulta o de adulto, como padre de familia o encargado, debo abrir un poquito la posibilidad a que puede ser que yo también me haya equivocado, a que puede ser que si lo hacemos de otra manera, la familia va a estar mejor, ¿verdad? ¿Y Hay cómo ha sido? algo, Ujú. ok. Adelante. Hay algo muy importante de doña Leda, bueno, y compañeros, ¿verdad? Colegas, es sobre eh, cómo podemos descubrir en este momento eh,
sobre lo de la pandemia, de qué estamos hechos como familia, ¿verdad? Y me encanta esa palabra que usted dijo ahora, que dice, bueno, la anoté por acá, me encantó, que dice, aquí es donde nos damos cuenta de verdad qué familia hemos construido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un mundo súper cambiante, nos llenamos de tanto estrés, de, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Madres que están en la casa trabajando, que tienen niños, y bueno, que hay adultos mayores, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Que se manejan, emociones, sentimientos, eh, bueno, alumnos, ¿verdad? Que uno sabe que están pasando situaciones, que aquel con esta situación, que aquel con la otra. Esto es un momento, como quien dice, para medirnos a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y eso es algo, bueno, demasiadamente importante. Me encanta la palabra orden. Donde hay orden, hay amor. Mi abuelita en aquellos tiempos lo diría, donde hay orden, está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, todo va de la mano, va súper relacionado. Me encanta lo de los roles también. Hay algo muy importante y me gustaría, digamos, como preguntarlo, ¿verdad? Claro. Hay roles que tomamos equivocados y que no nos corresponden. Pero hay muchas familias que no se dan cuenta, y las que tal vez se dan cuenta es porque están tal vez pasando, ¿verdad?, por situaciones de agresión, de muchas cosas, ¿verdad?, que se sienten como confortables, ¿verdad?, en esa situación, saben que están en un rol equivocado, pero lo siguen permitiendo. Por ejemplo, un papá o digamos que una mamá, una señora que no tenga esposo, pero que tenga un hijo mayor, y resulta ser que el hijo mayor toma la posesión como si fuera ¿verdad?, el jefe de hogar. Claro. Tal vez por estar, ¿verdad?, conforme la señora, entonces ella, ¿verdad?, permite que su hijo pues tome el rol equivocado. Como le digo, hay dos escenarios, ¿verdad?, que es el de el de la señora que lo sabe y lo permite, como hay familias, ¿verdad?, que no saben, ¿verdad?, que hay un trastorno de roles y que no debería de ser así. Pero eso de los roles es muy bonito, eso es muy importante. Y yo eso lo descubrí por medio de mi hermano y de lógica que viene por medio de usted, ¿verdad? Carguísima, porque nunca me había puesto a pensar en que es increíble el montón de familias que viven roles equivocados. Claro, y ahora, Giselle, no sé si será el rol equivocado, digamos, de alguna manera, hay parte de eso, ¿verdad? Pero como no se hace conscientemente en la mayoría de personas y en la mayoría de familias, ¿verdad? No lo podemos ver como un error, digamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si en una familia el padre se va o muere, va a haber alguien, un hijo o una hija, que se va a colocar en ese lugar para llenar ese lugar. Y eso en ese momento es lo que la familia necesita. O lo que necesitó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta persona que asumió este rol para llenar un espacio, no va a sustituir nunca a esa persona. Va a cargar con lo que le tocaba a esa persona. Y eso es diferente, ¿verdad? Eso es diferente. Entonces, darse cuenta que yo estoy cargando por amor para mantener la estabilidad de la familia, eso es importante. Pero también es muy importante que se respete ese espacio. Nadie va a sustituir a esa persona. Digo, se sustituye, pero no debemos, porque desordenamos la jerarquía. Y entonces este hijo o esta hija, cuando quiera hacer su vida, lleva esta carga. ¿Verdad? Es como si se echara un saco encima. Tal vez entonces podríamos hablar de que no, entonces no es lo mismo reemplazar que asumir, ¿verdad?
Exacto. Porque, Ujú. ¿verdad? Ahí podríamos decir, ok, y ahora lo pienso también con esto que habla Giselle y que está pasando bastante, que es el tema del desempleo, ¿verdad? En muchas Claro, familias el desempleo, más bien el trabajo es un rol y hablan familias pues tradicionales, es un rol que pertenece a mamá o a Ujú. papá, principalmente a papá. claro. Entonces, qué interesante es pensar en situaciones en donde tal vez papá, que era el proveedor de la familia, pierde el empleo y tal vez alguno de esos, de los demás o algún hijo, pues le toca empezar a ser Asumir. proveedor nuevo, Ujú. ¿verdad? Y para muchas Claro. familias, ese asumir el Ujú. rol de proveer viene consigo a no solamente es el que da la plata, el que ayuda para la comida, el que paga facturas, es también una cuota de asumir también un poco la responsabilidad que papá ya no puede aportar, ¿verdad? Entonces, qué interesante entender esto y nunca lo había visto de esta forma, ¿verdad? Claro, y entonces, perdona, Asumo en ese por ejemplo, reemplazo. claro, en ese ejemplo, precisamente del empleo, ¿verdad? Entonces, este hijo sale a trabajar. Esto no quiere decir que el padre o la madre pierden su lugar. Correcto. Ellos son los grandes, ellos son los que siguen diciendo, en esta casa las reglas son estas. Ujú. O como hay familias que ponen las reglas en conjunto y se respetan, ¿verdad? Cuando ya todos son como más adultos, ¿verdad? O a los niños, Eh, incluirlos, pero también aquí es importante porque aquí se da la confusión de la sustitución Ujú. completa de la persona aún estando presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se viene aquí? Se vienen pleitos, Ujú. desavenencias, ¿verdad? No estamos de acuerdo, vienen las tristezas, las depresiones, y esto no es necesario en tanto yo como hijo o hija respete que ese es el lugar de mis padres siempre. Para empezar, hay un principio importantísimo, porque dieron la vida, y la Ujú. vida no tiene precio. Leda, antes vos decías que era muy difícil no juzgar y y yo creo que bueno, que sería un reto no de 21 días, sería un reto de toda la vida. Claro, Y sin embargo, eso me lleva a pensar cuando hablábamos de los roles, porque es una de las cosas que yo siento que a nivel de la disciplina de orientación se llega mucho, hay mucha tensión de orientación familiar en esta temática o en esta línea, cuando el docente, por ejemplo, a veces pregunta sobre el manejo de límites, o por ejemplo, cuando los padres le dicen a uno, es que yo ya no sé nada, ya no sé qué hacer con este muchacho o esta muchacha. Pero esto del manejo de que hay un cambio de roles, de que a veces el hijo se cree el papá y viceversa, eh, me lleva a visualizar como una balanza, ¿verdad? claro. Que por ejemplo, antes decía Giselle, cuando el papá pues no estaba y entonces queda la mamá y el hijo, y hay que hablar Mm, tal vez un poco sobre que esto se hace también por amor, decías vos, ¿verdad? claro, Y que somos muy dados a meternos en la mente y a comenzar a ver todo lo malo que ocurrió para poder, digamos, zafarse o poder tener una explicación de eso que ocurrió. Y aquí es donde entra tal vez esta parte del no juzgamiento. Sirvió para la familia para que se lograra equilibrar en aquel momento. Sin claro. embargo, que uno, porque yo lo hablo a nivel personal, uno creó habilidades y creó fortalezas muy importantes dentro de la familia, por esto que tal vez, por un rol que tal vez uno no debía haber asumido en algún momento de la niñez o la Totalmente. adolescencia. Pero me hizo una persona desde los factores protectores, una persona más fuerte, más independiente, que me brindó recursos personales y ahora recursos laborales, ¿verdad? Para poder desempeñarme de una mejor manera. Y Claro. tal vez es como quedarnos con esta parte, ¿verdad? Quedarnos que, ok, sí, en nuestra historia familiar hubo esta situación dolorosa, pero a partir de esa situación dolorosa, yo soy resiliente, salgo adelante porque pude lograr crear estas habilidades, estas competencias o esta forma de ver el mundo de un poco más compleja.
Claro, Por y es eso, que, perdón, sí. ok. Sí, No, por sí, eso es que, ajá, ok, ahí, por eso es ahí donde usted dice, doña Lea, de los recursos, digamos, qué importantes son, porque sí necesitamos personas que nos guíen. Yo pienso que, bueno, por ejemplo, lo que mi hermano dice, ¿verdad? Eh, pienso que, ok, si estamos en roles equivocados, lo que no podemos perder es como la conciencia y el equilibrio de saber que ok, vamos a ver, como el ejemplo del esposo, ¿verdad? Que se va y se queda, ¿verdad? La señora con su hijo y él, ujú, en cierta forma, él toma, ¿verdad? El rol del papá, pero como lo dijo usted antes, lo hace por amor, digamos, sin perder la conciencia, ¿verdad? Y el equilibrio de que no soy, ¿verdad? Mi papá, que no soy el exacto, esposo de mi mamá. claro, Ajá, entonces sí, digamos, se puede hacer desde el amor, pero como digo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, perder la conciencia ni el equilibrio de lo que en realidad yo soy. Porque si no se ve de esa forma, pienso que es un peso muy grande que llevaría uno encima de sus hombros. claro. Y Sí. eso, vieran que es muy común y probablemente ustedes lo ven mucho también, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, los chicos o las chicas que logran llegar a secundaria y de ahí va a la universidad, también llevan la carga, por ejemplo, son Ajá, las que van a salvar a sus familias. Y sí, digamos que eso es muy loable, ¿verdad? Es una tarea muy importante. Pero también esta persona puede decir, yo desde mi lugar voy a lograr esto y exactamente, voy a colaborar en lo que yo pueda, pero voy a seguir mi vida también, exactamente. A eso es lo ¿verdad? que me refiero, a eso es lo ¿Verdad? que Y me también refiero. decir, bueno, yo como hijo voy a encargarme porque puedo hacerlo en este momento, ya que mi padre no está, pero yo no soy mi padre, yo soy el hijo. Sí. Y con solo esa conciencia, el lugar se mantiene. Entonces, bueno, tal vez para ir acomodando un poco las ideas, Lea. Entonces, yo puedo estar haciendo cosas, como por ejemplo, aportar económicamente, porque mi papá no puede, porque perdió el trabajo y todo lo demás, que tal vez le corresponde a mi papá, pero no desde el lugar, ¿De vamos papá? a ver, exacto, Ajá, no como ajá, desde, yo Claro. como hijo puedo ayudar a mis padres, Estoy sino como colaborando. claro, claro, porque a veces cuando Fernando explicaba esto, yo decía, claro, es como un tema en que si yo tengo el recurso económico, tengo el poder en la familia, ¿verdad? Y Eso es los muy manejos del común. poder, ¿verdad? Entonces a veces se vuelve como un juego sin fin, ¿verdad? En que quién quiere tomar entre los hermanos, hasta un juego de poderes. claro, entre Ujú. hermanos, quién se pelea, quién da más, ¿verdad? Como dicen a veces, quién da más para entonces saber a quién le dan el poder dentro de la familia. Y que ahí el papel que tiene papá y mamá es súper importante para poder también que los hijos se logren acomodar en ese lugar, ¿verdad? En ese lugar, si es el hijo uno, si es el hijo número 2 o 3, Claro, ¿verdad? En el lugar que la vida le da al hijo o a la hija. claro. Y ahora, retomando lo que decías, Giselle, hiciste una pregunta que era, ¿cómo saber qué recursos tiene la familia Uh -huh. para salir adelante? ¿Verdad? Y yo aquí diría que uno de los más importantes es que papá y mamá o encargados mantengan su seguridad de que ellos por amor lo están haciendo lo mejor que pueden. Que si un conflicto sigue y se sigue dando, hay que buscar apoyo con ustedes, ¿verdad? O sea, las personas también se preparan en las universidades para poder dar el apoyo desde las instituciones educativas. Ahora, ¿qué recursos tiene la familia? Pueden revisar cómo fue que enfrentamos aquella vez que tuvimos una crisis, que el abuelo se enfermó, o que la abuela murió, o que mamá se quedó sin trabajo, o, ¿verdad? O que hubo una hospitalización muy larga, o que hubo un terremoto, o cómo salimos adelante, qué fue lo que hicimos. Ahí vamos a ver qué recursos como familia tenemos. Y son recursos no materiales, son recursos emocionales, son recursos psicológicos que mantienen a la familia unida. Y no son, estoy casi segura que no son recursos
negativos. Porque en momentos, cuando hay crisis, cuando hay dolor, cuando hay duelos, la gente se une, la gente es muy empática. Lo hemos visto ahora también, ¿verdad? Entonces también midamos nuestro nivel de solidaridad primero con nuestra familia, Por supuesto. luego con los demás, ¿verdad? Aquello que siempre se dice, que era como es, oscuridad en la casa y candila en la calle. Bueno, eso quiere decir que de repente en casa tenemos alguna situación muy difícil y en la calle podemos ser nosotros un poco más libres, ¿verdad? Entonces, ojalá que desde casa podamos hacer eso también, ¿verdad? ¿Cuál sería la invitación? ¿Verdad? Yo estoy aquí tratando de ponerme también como allá al otro lado, donde nos están viendo, ¿verdad? En las casas, porque yo pienso que en ese momento las mamás y los papás deberían, me imagino que están así como prestando atención, porque, claro, nos concierne a todos que pertenecemos a una familia. ¿Cuál sería la invitación, Leda? ¿Cuál sería la invitación o cuáles serían las primeras acciones, tal vez es la palabra correcta, que pueden comenzar a propiciar las familias para encontrar esto que yo creo que nos referimos como una identidad para poder reconocernos como miembros de un mismo grupo? Claro. Yo los invitaría a que se sienten Okay. durante el día, 15 minutos de 24 horas, para que todos conversen. ¿Qué cosas tenemos nosotros para salir adelante? ¿Qué cualidades tenemos cada uno? Porque la cualidad que cada uno tiene viene de su familia, de sus padres, de sus abuelos, ¿verdad? Y empezar a reconocerse lo positivo. Decirnos algo bonito en la mañana o algo positivo, ¿verdad? Pero que conversen. Si llega un momento en que no pueden, que la conversación ya se puso un poquitito caliente y todo el mundo se enojó, ahí se para la conversación. No se va a permitir que nadie insulte a nadie, que nadie agreda a nadie. Y yo estoy casi segura que practican eso una semana y cambian en mucho. Wow. Pero que la comunicación es muy importante. Y no solo hablar, también es decir, con los brazos, ya que estamos en las burbujas familiares, ¿verdad? Si nunca me he atrevido a darle un cariño a un hijo o a una hija porque a mí no me lo dieron, démosle. Acariciemos una mano, acariciemos un cabello. O sea, hay muchas formas, ¿verdad? Wow, porque con esto que nos estás diciendo puede verse como algo muy simple, pero a la vez es algo muy complejo por la forma de relacionarse dentro de la familia. Claro. Y esto me lleva a otro punto que tenía por acá, que es los desafíos, ¿verdad? Y las oportunidades que nos están presentando estos cambios en la estructura social, familiar, económica, para crecer como familias. ¿Cuáles serían esos desafíos u oportunidades que tenemos como familia costarricense? Es que yo creo que el desafío es este, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. Es decir, desde mi lugar, y sobre todo desde los adultos, que ya tenemos una historia, que tenemos unos recursos diferentes a los de los niños, a los de los adolescentes, es permitirles a ellos sentirse parte de la familia, que son personas y personitas que se les quiere en la familia, que se les necesita en la familia, que ahí van a crecer y van a crecer sanos y seguros y van a crecer queridos, o sea, ¿verdad? Porque hay una identidad familiar y yo creo que el reto es desde qué identidad estamos haciéndolo ahora y cuál identidad queremos tener. Esta familia de apellido Villalobos, que ha sido toda la vida así y a veces nos hemos hecho daño, ¿qué podemos hacer diferente ahora? Claro. ¿Verdad? Entonces yo creo que por ahí puede andar un poquitito ¿verdad? Como el aporte. Claro, claro. Bueno, y como modo de cierre, bueno, estamos viendo un poquito, estamos mirando tal vez de una forma lo más simple posible, porque ver como todas las, ¿verdad? Todas las cosas que estás haciendo es como muy complicado.
pero un poquito dentro de este momento del COVID-19 estamos viendo la mirada de lo que hemos observado de las diferentes disciplinas, ¿verdad? Cómo es la realidad de las familias costarricenses, cuáles son esos retos y esos desafíos que se están enfrentando. Como sistema familiar, como una unidad familiar también, cómo podrían fortalecer esos vínculos y sobre todo esos puntos de encuentro que les permiten crear y reafirmar. No te oigo bien, José, hay una interferencia. Okay. Tal vez, ¿vos cerrás el micrófono un poquito? Seré yo, vamos a ver. José, y creo que estás haciendo la misma pregunta. Creo. Después cortas el video vos. Ok. No, que a modo de cierre es como lo que hemos venido explorando con un poco dentro de toda la conversación, que es estos puntos de encuentro para crear una identidad familiar que nos permita reconocer las fortalezas que tenemos también como familias. Claro. Y que lo importante, porque también nos centramos mucho, es en estos aspectos de los roles que también como hijos y como padres a veces asumimos, y que estos roles a veces están descolocados, por decirlo de alguna forma, donde, por ejemplo, el hijo se siente papá, el papá a veces no asume un rol como un poco más grande, ¿verdad? Como el papá, y entonces a veces se convierte en un hijo también de la familia, y que esto es importantísimo porque tal vez en algún momento en sus historias familiares pues tuvieron que hacerlo de esa manera, pero que ahora pueden hacer un cambio. Ahora es una gran oportunidad. Claro. Y si no es la oportunidad, ¿verdad? Como para que todos, vamos a ver, estrechemos, ¿verdad? Como estos lazos desde la familia, desde el amor a como nos lo hayamos aprendido. Ahora estamos usando mucho todo lo que es crear y co-crear, ¿verdad? Y en las familias como sistema, todos los días hay cambios, solo que las personas no nos damos cuenta. Pero siempre hay cambios. Y que sean cambios, las crisis siempre nos van a llevar para un cambio positivo, generalmente. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Entonces, en vez de ser de verlo como una crisis, es una gran oportunidad para hacer esas transformaciones o esas co-creaciones a nivel de familias para poder seguir creciendo y fortaleciéndonos cada quien desde el lugar que la vida nos dio, es decir, desde cada rol que tenemos dentro de nuestra familia. Claro, y yo creo que la palabra que yo usé y que ahora ustedes la repitieron, que era la parte de no juzgar. Cuando las familias no se sienten juzgadas, van a llegar con más facilidad a buscar apoyo a las instituciones también, ¿verdad? Como profesionales también, al sentir que no se son juzgados por lo que están haciendo de manera diferente con las familias, eso abre espacios, ¿verdad? De una comunicación diferente. Hay algo que está abierto ahí, ¿verdad? Entonces, por supuesto que yo creo que es un espacio y un momento muy fértil para estar creando nuevas formas, nuevos sentires, ¿verdad? Bueno, Leda, muy agradecido por recibir esta invitación. Yo, de mi parte, por lo menos, creo que quedo como con ese desafío de revisar también un poquito cuál es mi rol, cuál es el lugar que la vida porque esa parte fue la que más me llegó en este momento, hacer esa revisión, ¿verdad? Como hijo, en este caso, dentro de mi familia, para ver si estoy asumiendo ese rol como hijo o a veces suelo ser el padre tal vez de mis hermanos, suelo ser el padre de mi padre o suelo ser el padre de mi madre, ¿verdad? Claro. Es importante, me dejaste, digamos, pensando y reflexionando desde ese rol que yo debo de asumir y que la vida me dio y ver lo que ha sucedido y tal vez si he tomado otro rol, no juzgarme y ni juzgar a los demás, sino tomar una posición amorosa, pero como el adulto para hacer el cambio. Yo desde la parte personal, ¿verdad? Y profesional, hago ese cierre desde mí para que también tal vez al escuchar estas palabras que estoy diciendo, esas personas que nos están escuchando en este momento también puedan hacer esa revisión
tal vez con estas preguntas que yo me las estoy haciendo, o tal vez con otras que les permita generar cambios de una forma más positiva y más y que beneficie el vínculo que tiene con sus familiares. Claro, y ahora que los escucho con esto de los roles, hay un ejercicio que es muy sencillo y es muy lindo. Lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer ustedes con sus familias, lo pueden hacer ustedes con sus estudiantes, los pueden hacer las familias de los estudiantes. Y es hacer cuadritos de papel, poner los nombres de cada miembro familiar, los que primero conviven en la casa, ¿verdad? Con este núcleo que nos relacionamos todos los días. Y poner en orden los papeles, de acuerdo al lugar. De acuerdo al lugar desde donde vino la vida. Y recordemos que eso es abuelos, abuelas, papá, mamá, hijos, y los hijos en orden de nacimiento. Con solo ese ejercicio pueden cambiar muchas cosas, porque se toma conciencia del lugar en el que yo estoy, ¿verdad? O sea. No sé si Fernanda quiere también hacer algún cierre chiquitito y después Giselle, para yo hacer el cierre general con nuestra invitada Leda Ureña. Bueno, yo quería tal vez recuerdo, estuve leyendo en algún momento que esta situación de pandemia nos pone a entrar a la casa de los espejos. Y pues realmente es así, ¿verdad? En un espejo nos vemos reflejados. Y estar dentro de una casa de espejos es justamente vernos reflejados en mi familia, en mí mismo, en mis acciones, en las acciones de todos. Entonces, pues también recuerdo mucho esto porque también hemos hablado bastante de la palabra revisarnos, ¿verdad? Y me parece algo pues bastante valioso y muy fácil de relacionar porque a veces buscamos las respuestas fuera. Y si estamos en la casa de los espejos, podemos empezar a revisarlas primero adentro, ¿verdad? Y viendo este aislamiento que nos trajo toda esta situación de pandemia, buscando las respuestas primero en el interior, ¿verdad? Y yo creo que por eso la madre tierra, la naturaleza, tomó la decisión de aislarnos, porque necesitaba primero regenerarse, porque podemos ver cómo la naturaleza se regeneró de forma brutal, con el simple hecho de que estemos en nuestras propias casas. Entonces, si la naturaleza pudo hacer esto, imaginémonos nosotros y nosotras en nuestras propias familias, lo potencial que podemos tener y todo lo que podemos regenerar y darnos cuenta, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo estoy bastante agradecida también por este momento tan bonito de reflexión. Me llevo muchísimo esta confrontación que tuve, al menos personalmente lo digo, de entender que el rol viene a ser algo con lo que yo, pues, podría decir que nazco en el momento en que yo, pues, nací en una familia, ya tengo mi propia posición. Claro. Y que esa posición en mi familia me confiere roles y funciones, y que el hecho de que por alguna X o Y razón tenga que asumir roles de la posición de alguien más, no me hace encajar en el molde de esa otra persona. Lo veo como moldes. Mi molde es mío y nadie lo puede reemplazar. Entonces, me llevo mucho esa diferencia porque muchas veces, y como decía Giselle, esto es más común de lo que pensamos en las familias, ¿verdad? Claro. El darse cuenta de que hijo está teniendo funciones de papá, hija funciones de mamá, pero es esto, no es encajar en un molde con el que no encajo, no es mío, ¿verdad? Claro. Mamá es mamá, papá es papá, hijo es hijo. Entonces, me siento muy agradecida por esta claridad que obtuve hoy, y pues también por este espacio tan bonito. Ojalá que padres y madres que nos puedan pues ver
también se lleven sus propias preguntas después de esta conversación. Y pues ojalá esperando que sean bastantes los que puedan conectarse. Sabemos que esto de la virtualidad es todo un tema, pero bueno, hay opciones. Y los que podemos estar conectados, también podemos multiplicar lo que escuchamos a alguien más, ¿verdad? Conversarlo, pasarlo. Claro, de eso Como se un trata virus, ahora. pero positivo. Exacto. Exacto. Hagamos virus positivos. Así es. Muy bien. No, muchas gracias a ustedes de nuevo y cuando gusten me encantaría repetir la experiencia. Claro. Yo no sé si Encantada, Giselle... yo encantada. Giselle. Yo sí le agradezco demasiado, ¿verdad? A todos ustedes. Un tema demasiadamente importante, muy bonito. Es increíble cómo nos podemos dar cuenta como familia, ¿verdad? Cómo estamos, ¿verdad? Y es muy importante revisarnos, examinarnos, porque siempre lo digo, así a como estamos, siempre nos tenemos que vivir trabajando, ¿verdad? Día a día. Y tenemos que querernos nosotros mismos para poder querer a los demás. Entonces, este es un momento demasiadamente importante. Yo sé que es algo drástico, terrible, bueno, ¿qué más, verdad? No se puede decir, ¿verdad? Solo la palabra pandemia asusta. Pero si lo vemos de una forma positiva, es algo demasiadamente hermoso, en cierta forma, que Dios nos dio para poder convivir, para poder vivir en familia, para poder expresarnos, para poder hacer muchísimas cosas. Y como les digo, también para mejorar como personas. ¿Por qué? Porque lo que somos tiene que ser esencia, y esa esencia es la que vamos a transmitir más que todo, bueno, nosotros, ¿verdad? Que ahí estamos, ¿verdad? Lidiando con adolescentes, doña Leda, bueno, todo es un compartimiento con personas, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar en eso, entonces tenemos que hacerlo desde adentro, desde la esencia. Muy importante, muy lindo este espacio y les agradezco muchísimo. A ustedes. Gracias. Cierro con: la familia siempre tiene los recursos y la capacidad para poder sobreponerse a cualquier situación, y sobre todo en ellos está la respuesta. Creo que Leda lo dijo al inicio. Y Leda, un placer. Fernanda, Giselle. Gracias. Compartir siempre con Leda es un espacio de crecimiento y uno no puede negarse de no dejar verse por dentro. Entonces, muchas gracias y tengan una linda noche. Igualmente, a ustedes. Gracias. Hasta luego.